Vamos a hablar de esto, de un Dios real, un Dios que hace milagros. Y en este pasaje de Marcos, es un pasaje muy especial. El Señor viene de un momento muy particular. Viene de un momento donde habían pasado cosas impresionantes. Él había hecho 3 milagros de los cuales todos hemos escuchado y se hablaría mucho ahí. Viene del momento donde se liberó el joven este de Gadara, el endemoniado gadareno, que conocemos hoy, que no sé por qué, pobre, lo seguimos conociendo como el endemoniado gadareno, si el Señor lo liberó, pero lo seguimos conociendo así. Él había liberado a este muchacho de Gadara, había resucitado a la hija de Jairo, había sanado a la mujer con flujo de sangre, y así llega el Señor a su casa. Y esto a mí me toca particularmente, pensar en el Señor como un Señor obrador de milagros hoy. Y es maravilloso que pienses hoy en el Señor Jesús como alguien que sigue obrando milagros. Un Dios que aún hoy actúa, porque si el Señor no hiciera milagros hoy en día, si el Señor no obrara hoy en día, si solo estaríamos recordando lo que hacía en otro momento, uno dice, ¿qué hacemos acá? Si Dios no puede obrar hoy, ¿para qué estamos acá? Pablo una vez escribió, mira, si yo no creo que el Señor resucitó, mi fe es vana, no tiene sentido. Y si nosotros no creyéramos que Dios hoy puede obrar en nosotros, ¿qué estamos haciendo acá? Así que yo quiero pedirte que escuches este mensaje con fe, creyendo que el Señor Jesús quiere y puede obrar en tu vida hoy. Y yo no sé vos, pero yo necesito que hoy el Señor obre en mí. Que el Señor actúe, que el Señor haga algo en mi vida, en mi cuerpo, en mis emociones, en el futuro, en mi trabajo. ¿Necesitas que Dios obre en vos hoy? Qué bueno es que saber que el Señor también hoy obra y puede obrar en tu vida hoy. Este pasaje es muy especial. Cuando uno vuelve a su casa, y ya nos va a gustar recibir a nuestro misionero cuando vuelva a contarnos qué pasó, uno vuelve con un montón de expectativas, ¿no? Vuelve a contar qué pasó, quiere que le pregunten qué pasó. Y acá el Señor Jesús estaba volviendo a su lugar, a su tierra, y vendría con un montón de cosas para contar el Señor, y un montón de cosas para hacer. Estaba yendo a los suyos. Te aseguro que cuando vuelva a casa, Marcela me va a atiborrar a preguntas. ¿Y qué pasó? ¿Quién estaba? ¿A quién viste? Bueno, uno quiere contar. Vamos acá a leer el pasaje. Marcos 6, versículo 1, dice, salió Jesús de ahí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la gente decía, cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y la gente decía, ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Hasta ahí parecía que todo bien, ¿no? Pero fíjate que sigue el pasaje y siguen diciendo, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Entonces Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Y fíjate lo que dice el versículo 5, porque nos vamos a detener bastante en lo que dice este versículo. Dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerse las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Así que fíjate el contexto de todo esto, ¿no? Nos muestra un Señor Jesús que vuelve en un momento muy particular, donde su poder se había manifestado de forma muy importante, su ministerio estaba creciendo, más gente estaba creyendo, más gente lo estaba siguiendo. Pero pasa algo, dice que no pudo hacer milagros ahí. Y el Señor dice una frase que a veces nosotros también la usamos, ¿no? El Señor dice, no hay profeta en su tierra. Qué frase más triste, ¿no? Decíamos que Él vuelve a los suyos, empieza a enseñar en su sinagoga, empieza a hablar a donde había ido tantas veces. Sin embargo, dice la palabra del Señor que no pudo hacer nada ahí. No pudo hacer nada. Y dice, no hay profeta en su tierra el Señor.
Qué bárbaro. Pasa algo muy particular acá. Dice, salió Jesús de allí, fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Léelo en este contexto. No era un lugar más al que iba el Señor. No era cualquier lugar, era su tierra. Estaba hablando a los suyos, no era cualquiera. Era su tierra, era su sinagoga, comienza a enseñar. ¿Y la gente qué empezó a hacer? Empezó a cuestionar. Y yo pienso, ¿cómo habrá ido el Señor al lugar? Y estoy seguro que el Señor fue con expectativas y con ganas de poder obrar, de que también allí pasen cosas. Y sabes, el Señor hoy también quiere que pasen cosas acá. El Señor también quiere obrar. También quiere obrar en tu vida, en tus emociones, en tu salud, en tu familia. El viernes pasado estuve en la iglesia en Ostende, allá en Pinamar, y hablaba de los matrimonios, ¿no? Y en cierto momento hablaba de lo que el Señor quiere hacer restaurando familias y restaurando matrimonios. Y hablábamos de cosas que tal vez durante mucho tiempo se elige no hablar para que, bueno, no meternos en problemas, ¿no? Y el tema era restauración. Y hablaba de la diferencia entre una cicatriz y una herida. Y hablaba del proceso de cicatrización, ¿no? Cuando a veces se forma esa cascarita. Alguna vez les conté, cuando yo era jovencito, más joven que ahora, me gustaba mucho jugar al fútbol, jugaba mucho al fútbol y atajaba, mi posición era de arquero. Y volví a casa lleno de raspones, ¿no? Lleno de raspones. Y los raspones empezaban a curarse, se hacía una cascarita y uno le parecía que ya estaba, pero a veces, ¿qué hacemos ¿qué hacen los chicos con la cascarita siempre? ¿Cómo se la sacan? No sé por qué no podemos evitar sacarnos la cascarita. Y a veces pasaban estas cosas, y cuando le hablaba de los matrimonios, yo le decía, vieron que a veces hay ciertos temas que uno elige no hablar, pues si tocamos este tema, se pudre todo, ¿no? Y hablaba de que el Señor podía restaurar cosas, y a veces parecía como que uno a veces dice, bueno, en este lugar, en la iglesia, ¿cómo va a haber matrimonios en crisis? Y no te imaginas cuántos matrimonios necesitan ser tocados por el Señor y que el Señor restaure cosas. Porque hay cosas que se hacen cascarita, pero no se sanan. Y así llegó el Señor al lugar, con ganas de obrar, como viene a obrar acá. Con ganas de sanar, como vino el Señor acá. El Señor quiere sanar, quiere restaurar, quiere bendecir hogares, quiere bendecir vidas, dar propósito. Mira, hoy que no está, los hijos de pastor tienen algo que yo entiendo porque yo también fui hijo de pastor, y es que no les gusta que se los nombre cuando se predica, ¿vieron? Y a veces los papás los mencionamos. Mi hija menor, Rosela, va a terminar el secundario prontito y no tiene idea qué va a estudiar. Y yo le digo, papi, el Señor también quiere intervenir en dar dirección a tu vida. También en eso. Así que si hoy viniste a este lugar desorientado con algunas cosas, sin saber cómo manejarte en otras, necesitando que el Señor intervenga en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida laboral, hasta en tu salud. La mía intervino, sigue interviniendo todavía. Bueno, el Señor quiere hacerlo. Y así llegó al lugar. Y la gente dice que empezó a cuestionar y decían, ¿no es acaso el carpintero? Y se escandalizaban de lo que el Señor hacía o de lo que el Señor podía decir. Y el Señor Jesús tiene que decir esto, ¿no? En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Yo digo, esto es tremendo, ¿no? Que Él tenga que decir esto. Pero esto fue lo que tuvo que decir el Señor. Y dice después, y es la parte que más me impacta, más temor me da y sobre la que quiero que nos centremos. Marcos 6:5 dice, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Entendés bien el significado de esto? Decíamos que el Señor llega y llega con expectativas, llega con ganas, viene de que pasen cosas maravillosas. Quiere obrar, porque si el Señor te trae acá, es para obrar. No es para que te impresiones o te conmuevas con un matrimonio que se va a Bangladesh o con un muchacho
pastor, joven, buen mozo. No sé de qué se ríen. Que el Señor sanó 2 veces de cáncer, que lo trasplantaron 2 veces, que le dijeron que iba a ser paralítico toda la vida y ahora camina. No es para que vos te digas, che, qué bárbaro, ¿eh? No, si el Señor te trajo acá, es porque quiere obrar en tu vida. Si estás triste, quiere levantarte. Si estás desorientado, quiere orientarte. Quiere trabajar en tu cuerpo, quiere trabajar en tu matrimonio. Para eso te trajo el Señor acá. Y para eso había ido ahí. Sin embargo, dice la palabra que él no pudo. Y todo estaba dado para que pase. Mira, a veces veo iglesias que parece como que tienen todo. No tienen edificio, tienen un lugar hermoso, tienen comodidades, tienen gente capacitada. Y por ahí no pasa nada. ¿Y por qué es? Fíjate lo que pasaba ahí. Estaban al Señor Jesús mismo ahí. Pero dice la Biblia que no pudo. No pudo hacer nada. Y déjame que te pregunte, ¿qué había pasado? ¿Había perdido poder el Señor? Manuel tenía el control remoto al revés, ¿se acuerdan antes? Y creía que iba para un lado y iba para el otro la foto, pobre Emma. Por eso yo pedí no, a mí manejámelo vos porque yo no puedo. Y el control se queda sin pila a veces. No, por ahí tiene poquita pila y apretás para allá y no cambia. ¿Habría pasado eso en el Señor? ¿Se le descargó el brazo al Señor? Claro, caminaba tanto. Yo vengo en el auto, enchufo el teléfono en el cargador, pero claro, ahí no tenía auto el Señor, caminaba. Por ahí no pudo conectar el USB del brazo y no le cargó. ¿Se había descargado el Señor? ¿Había perdido poder el Señor? El Señor seguía siendo poderoso. Pero dice la palabra que no pudo hacer milagros ahí. Y te aseguro que no era un problema del Señor. No era por Él. Era un problema del marco para que el Señor pudiera obrar. Hoy podemos reconocer y decir, Señor, yo creo que vos querés obrar acá. Qué bueno, ¿no? Declararlo, ese Señor, yo creo que vos podés obrar acá y que Dios puede obrar acá y puede obrar aún en nuestro medio. Y déjame que te diga, yo también vengo de una iglesia de una denominación tradicional. ¿No? La iglesia donde yo nací era una iglesia de los hermanos libres. Cuando estaba en el seminario con mi esposa, era mi novia en ese momento, y yo jugaba muy de visitante, estaba en el seminario bautista. Y ella me cargaba, ¿no? Me decía, ay, no, los hermanos libres. Y yo que son ahí, te hacen usar mantilla. A mí jamás usó mantilla. Y entonces ella me cargaba a mí y yo la cargaba a ella, ¿no? Y le decía, no, papi, mira, no, papi no le decía Marce. Ahora le digo papi, o mami, no sé. Y esas cosas que se dicen. Le decía, no, los bautistas son re cuadrados, re estructurados. Y nosotros nos burlábamos uno del otro, ¿no? En broma, porque después nos casamos. Y fui a estudiar ahí. Entonces después le decía, no, nosotros vamos a estudiar al seminario bautista para rescatarlas a las chicas. Pero a veces pensamos que los milagros del Señor o el obrar milagroso del Señor está limitado a alguna denominación en particular, ¿no? Nosotros no. Y el obrar de Dios no está limitado a una denominación. Porque no es el pastor el que ora y te sana, es el Señor el que obra. Y hoy, hermano, quiero invitarte a que no importa el contexto, que vos puedas sentir en el corazón y preparar tu corazón para que oremos esta mañana y el Señor pueda obrar en vos. Y no solo en tu sanidad física, que puede pasar también, sino en la sanidad de tu alma, en la sanidad de tu matrimonio, de tu economía, de tu familia, de tener orientación sobre qué vas a hacer, como yo le digo a Rosa, mi hija, que está tan desorientada que no sabe qué va a hacer. Digo, papi, el Señor puede obrar también dándote dirección. Este pasaje muestra a un Señor Jesús queriendo obrar, pero muestra también a su gente que se pierde el obrar de Dios. Y no solo se lo pierde, también lo impide. También lo impide con sus actitudes. Ahora quiero preguntarte, ¿estamos viendo vos y yo el obrar sobrenatural de Dios en nuestra vida hoy? ¿O nos vamos de la iglesia sabiendo que Dios lo hace, pero no disfrutando cómo lo hace en nosotros?
nos vamos de la iglesia solo admirando, wow, se va a Bangladesh, o está en Bangladesh, wow, el Señor lo sanó, escribió un libro, pero a mí no pasa nada. El Señor quiere que te vayas de acá hoy sintiendo y afirmando y experimentando y disfrutando el obrar de Dios en tu vida. Porque el Señor Jesús hoy también levanta las vidas de la depresión, sana las enfermedades, nos da orden, nos ayuda en cualquier circunstancia. El Señor Jesús sigue obrando. ¿Ves al Señor obrar en vos? Qué bueno todos los amenes. Pero si tal vez vos no fuiste de los que dijeron amén, o si tal vez dijiste amén porque te gustó, pero decís, Señor, yo necesito verte orar más. Bueno, ponete contento, porque el Señor para eso te trajo, para poder obrar en tu vida. Ahora, ¿por qué no pudo? Vamos a ver, ¿por qué no pudo? Hay razones. La palabra del Señor nos muestra razones de por qué el Señor no pudo obrar. ¿Cuál fue el marco que el Señor Jesús tuvo en ese lugar que impidió que el Señor Jesús pudiera obrar? Bueno, la palabra del Señor primero nos muestra que hubo cuestionamientos equivocados. Empezaron a cuestionar. Y a veces nosotros hacemos lo mismo o hacemos parecido porque somos tentados a ver el obrar de Dios en nuestra vida según quien predica, ¿no? Según quien está en el púlpito. Entonces, bueno, hoy predica tal, en mi iglesia es bastante fácil, nos turnamos con mi hermano, yo predico un domingo, él predica otro domingo. Entonces hay hermanos que dicen, bueno, ay, qué bueno cuando predica Leo porque predica corto, cuando predica Juan Pablo predica largo. Entonces, no sabemos. Otro por ahí dirá, uy, Leo predica corto porque no se prepara. Y decime, no sé si ya voy corto o voy largo, pero voy más o menos, ¿no? También nosotros esperamos el obrar de Dios según quién predica, o analizamos los ministerios de la iglesia y pensamos que el obrar de Dios se va a dar porque tal está en este lugar o tal está en el otro. ¿De verdad creemos que el obrar de Dios va a estar determinado por si un predicador es corto o largo, entretenido o no entretenido, o si este ministerio funciona o no funciona? En ese lugar, la gente, en lugar de disfrutar y de pensar y esperar, está el Señor acá. Viene de levantar una nena que se había muerto. Viene de cortar esta enfermedad de una mujer que tenía flujo de sangre y estuvo 14 años y el Señor la sanó. Viene de liberar a un hombre que vivía en un cementerio. Mirá que hay lugares para vivir, ¿eh? Yo saben que tengo inmobiliaria, con eso me gano el pan. Ahora me gano el alfajorcito, porque el pan, mucho pan ya no nos ganamos, viene floja la cosa. Veo lugares feos donde la gente vive, pero un cementerio. Y fíjate, ellos tenían al Señor ahí y en lugar de decir, wow, ¿qué podrá hacer hoy acá? No, ellos se ponían a decir, ¿y este quién es para venir a hablar así? Y ese cuestionar, esos cuestionares equivocados, cuando Él nos dice de que es Él el que obra, que de Él tenemos que buscar, que Él sigue obrando acá hoy, fue lo que hizo que la gente se perdiera el obrar milagroso del Señor. Ese marco equivocado fue el que los hizo perder la oportunidad. Y yo quiero invitarte a que tu vida hoy pueda tener el marco para que el Señor obre en ella. Como te dije antes, yo necesito que el Señor obre en mí esta mañana. ¿Vos necesitás también que el Señor obre? Hace un tiempito me tocó hablar con un muchacho de mi edad, un hombre, yo tengo 54, él tenía 53, fue este año, principio de este año, que me decía, mirá, el Señor no obra en este lugar, no está acá, el Espíritu se fue, me decía. ¿No? Esas cosas raras que se dicen, el Espíritu se fue. Y yo le decía, mirá, había terminado la reunión, él había estado muy serio, hacía muchos domingos que venía serio. Yo le dije, fíjate una cosa,
¿Cómo ves a los hermanos? Estaba toda la iglesia charlando, contentos. ¿Viste esos domingos que termina la reunión pero nadie se va? ¿No? A veces que con mi hermano nos miramos y decimos, che, que se vayan, ya no queremos ir a casa, ¿no? Pero todos charlan, contentos, animados. Y dicen, mira, ¿cómo ves a la gente? Están todos contentos, están todos hablando, disfrutando, hubo testimonios de lo que el Señor hace. Y vos estás enojado, estás acá amargado. Me parece que no es de la iglesia que el Señor no obra. No es que se fue el espíritu de la iglesia. Me parece que el problema es en vos. Se enojó. No vino más. Pero es así. A veces cuestionamos y nos olvidamos que el Señor está en medio nuestro. Que el Señor quiere obrar en nosotros. Y nos detenemos a mirar otras cosas, como les pasó ahí. En vez de decir, wow, sanó una chica, resucitó una chica, liberó a un endemoniado, sanó una mujer, ¿qué va a hacer hoy acá? No, cuestionaban. Bueno, el segundo punto por el cual no pudo hacer el Señor milagros en ese lugar era la falta de expectativas, la falta de asombro y falta de expectativas. Fíjate, dice la palabra del Señor que decían, bueno, es el hijo de José, no están sus hermanos, su mamá. ¿Qué va a pasar acá? Y nosotros nos acostumbramos también, ¿eh? ¿No te acostumbras a veces a venir? A veces nos acostumbramos tanto que perdemos la expectativa de lo que el Señor puede hacer. Es común, venimos todos los domingos, sabemos qué va a pasar, sabemos quién va a predicar, sabemos más o menos cómo predica, conocemos la clase, perdemos las expectativas. Y el Señor nos llama a venir a la casa de Él con fe, con expectativa, con asombro de lo que Él puede hacer. Y porque dejar que el asombro se convierta en crítica, se perdieron el obrar de Dios. ¿Tenés expectativas? ¿Venís con expectativas? Así sinceramente, ¿no? No hace falta que lo contestes en voz alta, pero decime, cada domingo, ¿venís con expectativas de lo que Dios puede hacer en vos? No te digo expectativas de si el mensaje va a estar bueno o malo, ¿eh? Te digo expectativas de lo que Dios puede hacer. Así quiere el Señor que vengas, con expectativas de lo que Él podía ser. Y eso les había pasado a ellos, el peligro de lo común, el acostumbramiento. Fíjate, dicen, es el carpintero. ¿No es este el carpintero? Lo conocemos desde siempre. No hay nada sobrenatural acá. Y nos pasa parecido, nos estamos acostumbrando demasiado. Y cuando uno se acostumbra demasiado a las cosas, pierde la expectativa y nos aferramos a las costumbres y el Señor deja de obrar. Y el Señor quiere que tengas expectativa esta mañana de lo que Él puede hacer en vos. El cuarto punto que impidió que el Señor obre era el rechazo a la autoridad divina. Fíjate, el versículo 4 dice, el Señor Jesús dice, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra. Ellos estaban desconociendo la autoridad del Señor Jesús. Y por desconocer la autoridad del Señor Jesús, se estaban perdiendo ver su obrar en medio de ellos. Ahora, ¿podemos nosotros también desconocer la autoridad del Señor? ¿Sabes cuándo desconocemos la autoridad del Señor? Cuando no sujetamos nuestra vida a lo que Él nos está pidiendo. Cuando no, a veces no ajustamos nuestra vida a lo que Él quiere, pero queremos que Él obre en nosotros, ¿no? O sea, yo oro y no pasa nada, no me escucha el Señor. No me escucha. Él dice, en todas partes se honran los profetas, pero acá no. Ellos no estaban reconociendo al Señor como Señor. Y cuando nosotros no sujetamos nuestra vida a lo que Él quiere, estamos desconociendo la autoridad del Señor. Y después oramos, decimos, Señor, hace esto, hace aquello, no pasa nada. ¿Cómo voy a seguir creyendo si Dios no obra? ¿No? ¿Cómo voy a seguir, me voy a comprometer si no pasa nada?
¿Para qué voy a dejar de estar en casa y levantarme temprano si al final no pasa nada? Es siempre lo mismo. Pero mientras tanto vivo como quiero, hago lo que quiero y espero que el Señor obre. Bueno, cantamos, planeamos, somos señores de nuestra vida. Y el Señor quiere ser Él el Señor de tu vida. ¿Vos querés que Dios obre? Él tiene que ser el Señor de tu vida. El Señor Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran, que será hecho. Pero nosotros queremos vivir como queremos, hacer lo que queremos, pedir lo que queremos y que venga, ¿no? Así que el Señor hoy te llama a tener expectativas, te llama a creer, te llama a no dejar el asombro y dejar que se convierta en crítica, y también te está llamando a ajustar tu vida a lo que Él te pide. La falta del obrar de Dios, por último, es consecuencia directa de la incredulidad. Ellos no creían realmente que el Señor pudiera orar. Ellos estaban más preocupados por quién era, o por pensar cómo se hacían las cosas siempre, por las estructuras, y no por lo que el Señor pudiera hacer en ese lugar. Hoy vos y yo podemos decidir en qué lugar nos queremos colocar. Hoy el Señor te llama a que vos también hoy puedas decir, ¿hay algo en mi vida que no se acomoda? ¿Hay algo en mi creer que no se ajusta? ¿Estoy dejándome dominar por la costumbre? ¿Estoy perdiendo las expectativas? ¿Mi fe no está realmente tan viva? ¿No estoy yendo a su casa, a la comunión con los hermanos, con expectativas de lo que pueda pasar? Mirá, hoy se cuenta en Marcos 6 lo que pasó en ese lugar. Y el Señor dice, ahí fui con ganas y no pude. Y cuando yo leía el pasaje y preparaba el mensaje, pensaba, ¿y si un día se tiene que escribir lo que el Señor quiso hacer conmigo? ¿Qué va a escribir el Señor? ¿Qué va a contar de mí? ¿Qué va a contar de vos? Va a decir el Señor, con Leito nos cansamos de hacer milagros juntos. Hicimos tantas cosas, y no porque Él fuera un gran predicador, sino porque Él me dejaba y yo actuaba. O el Señor va a decir, mira, no pude hacer mucho con Él. ¿Y con vos qué va a decir el Señor? Hoy quiero animarte a que te coloques en el lugar correcto, a que puedas renovar tus expectativas de lo que Dios puede hacer en vos. Y es un ejercicio de fe. El Señor Jesús le dijo a Tomás, cree, no seas incrédulo, cree. Y el Señor te llama hoy a renovar tu fe en Él, a renovar tu expectativa en Él, a ajustar tu vida a lo que Él te está pidiendo, aún como iglesia. A que si nos estamos acostumbrando y por acostumbrarnos a cosas nos perdemos el obrar, que digamos, Señor, yo quiero renovar mi expectativa de lo que vos podés hacer. Yo quiero orar esta mañana por vos y por mí. El Señor dice que en su palabra que Él quiere obrar, que tiene buenos planes para nosotros. La palabra de Dios nos dice que Él es un Dios de hoy, no es un Dios de hace 2000 años. Que Él hoy sana, que hoy salva, que hoy también da sentido, da dirección a nuestras vidas. De su sinagoga el Señor se fue sin hacer nada, no pudo hacer mucho. ¿Crees que puede hacer algo hoy en Lomas el Señor? Hubo una mujer que se acercó a Él arrastrándose, porque con miedo, como sea, pero creía que si solo lo tocaba, el Señor Jesús la sanaba. Hubo otro hombre que tenía el hijo enfermo y le dijo al Señor, mira, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Aún así, el Señor recompensó su fe. Si esta mañana estás acá enfrentando algún tema en casa y decís, Señor, yo necesito que intervengas en mi familia,
que intervengas en mi matrimonio. También tenemos algunas heriditas que son cascarita, pero no cicatrizaron todavía, porque si las raspamos un poquito, se arma. ¿Viste cuando uno en casa se arma una de esas discusiones enormes y uno dice, pero ¿cómo se armó esto? Si no pasaba nada, y de golpe una pequeña chispita hizo que todo explotara. Había algo sin cicatrizar. El Señor quiere intervenir en tu familia. ¿Viniste desorientado? El Señor quiere orientarte. Inclusive, viniste con necesidad de que el Señor obre aún en tu salud. ¿Y no crees que el Señor te puede sanar hoy también? El Señor Jesús dijo, van a hacer cosas mayores que estas que vieron. Y lo dijo de los que creen. Así que vamos a orar esta mañana. Y quiero que oremos con expectativa. Con expectativa, no por costumbre. Que ores creyendo. Señor, hoy vos también sanás. Lo creo. Hoy también puedes restaurar familias. Restaurar la mía. Lo creo. Hoy también podés intervenir en mi economía, Señor. Todos se funden, pero yo soy tu hijo. Vos podés sostener mi economía. Lo creo. Vamos a orar. Vamos a orar. Y orá con expectativa, orá con fe. Orá creyendo que el Señor quiere y puede. Y también orá diciendo, Señor, quiero ajustarme a lo que vos querés. No quiero solamente decirte, hacé, y yo hago lo que quiero. Porque si no, no pasa nada. Esto, como decía de Elías, era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. ¿Qué lo hizo diferente? La fe. La fe. Y yo quiero orar con esa fe. Y ora vos con esa fe. Padre Celestial, Dios bendito, Señor, esta mañana nosotros, tu iglesia acá en Lomas, queremos declarar que creemos que eres un Dios que obra milagros hoy. Creemos que eres un Dios que sana enfermedades hoy. Un Dios que sigue sanando el alma hoy. Que cuando todos los matrimonios se divorcian, tú renuevas el amor en los matrimonios hoy. Que das orientación en las vidas que no saben para dónde ir hoy. Por eso hoy, Señor, nosotros queremos pedirte que traigas sanidad a los cuerpos esta mañana. Si algún hermano, hermana necesita tu obrar milagroso en su cuerpo, Señor, nosotros queremos pedirte que tú traigas sanidad esta mañana. Porque tú sigues sanando, Señor. Creemos en tu poder. Señor, quiero pedirte que bendigas a cada matrimonio que está acá hoy. Señor, necesitamos que intervengas en nuestras familias. Que restaures, Señor, que avives fuegos, Padre. Señor, interviene en cada matrimonio. Interviene en la vida de cada joven, Señor. En la vida de cada adulto. Si algunos estamos desorientados con cosas, Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos hacia donde tú nos quieres llevar. Padre, seguramente muchos necesitamos que intervengas en nuestra economía. Señor, te pedimos que bendigas nuestros trabajos, nos des gracia con nuestros superiores, nos hagas empleados eficaces, que se pueda reconocer el trabajo de un hijo de Dios como corresponde, Señor. Que multipliques los recursos, Padre, pero todo sea para tu gloria, Padre. Para que cuando alguien vea y dice, vos no te estabas peleando con tu señora, pero ahora nos amamos más que antes porque el Señor lo hizo, que sirva para testimonio. Que cuando alguien nos ve y vea que estamos sanos, sea para que te glorifique. Y aún hoy, Señor, queremos pedirte por la iglesia de Lomas, Padre. Señor, como cuenta tu palabra en el libro de Isaías, que donde alguien pudo ver tierra desierta, puede haber tierra sembrada.
tierra sembrada que se parece al jardín del Edén. Oh Señor, bendecimos tu iglesia aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.